Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de química orgánica. En esta ocasión presentaremos ácidos carboxílicos y sus derivados. Revisaremos la reactividad básica de este tipo de compuestos. Así es que sin más, pues vamos a darle. Lo que revisaremos en esta presentación serán los tipos de derivados de ácido carboxílico y las dos reacciones principales de este tipo de compuestos, que serían las reacciones de adición-eliminación, las cuales vamos a ejemplificar con reacciones de hidrólisis, la reducción con hidruros y la adición del reactivo de Grignard, y las propiedades ácido-base de este tipo de compuestos, que van a derivar en la reactividad del carbono alfa también, y la síntesis malónica y acetoacética. En esta imagen les presento los principales derivados de ácidos carboxílicos. Estos derivados van a estar conformados por un grupo carbonilo unido a uno o dos grupos funcionales, los cuales van a tener un heteroátomo unido directamente al grupo carbonilo. Entonces vamos a analizarlos. Entonces tenemos en la primera imagen, tenemos una acetona, donde identificamos el grupo carbonilo y vemos que está unido a un grupo arilo de este lado y aquí a una cadena R, una cadena que puede ser un grupo alquilo o un grupo arilo. Y vemos a partir de la siguiente estructura, el ácido carboxílico, vemos que hemos sustituido este grupo alquilo, lo hemos sustituido por un grupo hidroxilo. Entonces los ácidos carboxílicos van a tener el grupo carbonilo unido a un grupo hidroxilo. Si cambiamos ese grupo hidroxilo por un grupo alcoxi, entonces tendremos los ésteres. Si lo sustituimos por una amina, será una amida. Si lo cambiamos por un tiol, tendremos un tioéster. Si lo cambiamos por un halogenuro, en este caso un cloro, será un cloruro de ácido. Si lo cambiamos por un grupo acilo, bueno, aquí este tipo de grupo funcional, tenemos un anhídrido. Aquí tenemos un nitrilo que a simple vista pareciera como que no tiene mucha relación porque no tiene un grupo carbonilo, sino que tenemos un, un átomo de carbono unido a través de un triple enlace a un átomo de nitrógeno. Sin embargo, por su reactividad se puede agrupar dentro de la misma categoría de los derivados de ácido carboxílico. Tenemos otro tipo de derivados en los cuales el grupo carbonilo está unido a grupos funcionales que tienen unido un heteroátomo directamente enlazado a él, como los carbonatos, donde está unido a dos grupos alcoxi, los carbamatos, donde es una amina y un grupo alcoxi unidos al carbonilo, ureas, que son dos grupos amina unido al grupo carbonilo, las tiureas, donde cambiamos el carbonilo, lo cambiamos por una tiona, como vemos aquí, una guanidina donde los tres átomos son átomos de nitrógeno. Y tenemos las lactonas, que son derivados de éster, pero que son ésteres cíclicos, como ven en la estructura. Y tenemos las lactamas, que son derivados cíclicos de las amidas. Seguramente reconocerán en varias estructuras que tienen utilidad industrial o que aparecen con utilidad bueno, que aparecen en procesos biológicos o en la química de fármacos, reconocerán varios de estos tipos de estructuras. De hecho, los derivados de ácido carboxílico son bastante empleados a nivel industrial, a nivel biológico, a nivel farmacéutico, a nivel alimentario. Tiene una gran utilidad dentro de la industria química. La reacción principal que tiene este tipo de compuestos son las reacciones de adición-eliminación. Esta reactividad va a tener su base en la química del carbonilo. Los derivados de ácido carboxílico también van a sufrir reacciones de adición-eliminación sobre el carbonilo, como lo hacían los aldehídos y las cetonas. Sin embargo, van a poder ser capaces de eliminar al grupo funcional con heteroátomos, dando reacciones de adición-eliminación, como vemos aquí ejemplificado. Normalmente estas reacciones son las que decimos de repente los maestros de orgánica, decimos que son las reacciones de sube, baja y elimina, donde tenemos el ataque del nucleófilo hacia el carbonilo y tenemos después estas flechas que decimos que son el sube, baja y elimina. Que aquí lo explicamos en un solo paso, pero en realidad va a pasar en una serie de distintas etapas, como veremos a continuación. El mecanismo general va a proceder a través de un intermediario tetraédrico, ocurriendo después la salida del grupo saliente, valga la redundancia. Entonces aquí tenemos el derivado de ácido carboxílico, aquí tenemos un éster que lo enfrentamos con un nucleófilo. Entonces el nucleófilo va a atacar al grupo carbonilo, que va a ser el centro electrofílico aquí en esta reacción.
la densidad electrónica se desplaza hacia el oxígeno, llegando a la formación de este intermediario tetraédrico. En este intermediario tetraédrico, la densidad electrónica que se localizó inicialmente en el oxígeno regresa hacia el carbono y va a expulsar en este caso al grupo alcoxi como grupo saliente para formar un nuevo derivado de ácido carboxílico y el grupo alcoxi como grupo saliente que después se podrá protonar o dependiendo de las condiciones de reacción podrá complejarse con algún otro elemento que tengamos dentro del medio de reacción. Estas reacciones de adición y eliminación pueden favorecerse por varios factores. Uno, la facilidad de expulsión del grupo saliente. Dos, la catálisis ácida, como de una manera similar a lo que veíamos en carbonilo, en derivados de aldehídos y cetonas, o bien podemos aumentar el poder del nucleófilo. La facilidad de expulsión de salida del grupo saliente, aquí viene la lista como es el orden de salida. Pues tenemos como los derivados más reactivos, tenemos los cloros de ácido. Esto lo podemos entender, pues que conocemos que el cloro y los halógenos son excelentes grupos salientes. Entonces aquí el grupo carbonilo, que vamos a marcar ahorita aquí en color rojo, este grupo carbonilo de aquí, pues este carbono en particular, pues va a tener que le está quitando densidad electrónica tanto el oxígeno y también el cloro pues quiere salir como grupo saliente, puede salir fácilmente como grupo saliente, entonces fácilmente es atacado ese centro electrofílico. Una situación similar procede con los anhídridos, donde también tenemos que este fragmento molecular que está en color rojo también puede actuar como grupo saliente debido a que con la carga negativa con la que sale se puede estabilizar por resonancia. En el caso de los ésteres y las amidas, vamos a tener que también pueden actuar como grupos salientes, pero aquí son grupos salientes más malos, como lo pueden recordar, y además van a tener una situación adicional. En este caso, tanto el oxígeno como el nitrógeno pueden actuar, estabilizar el grupo carbonilo de aquí a través de resonancia, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿no? Esto particularmente es cierto para las amidas. En el caso de las amidas van a ser de la serie menos reactiva de los derivados de ácido carboxílico frente a las reacciones de adición y eliminación, debido justamente a la estabilización, podríamos llamarla así, o a la protección del grupo carbonilo a través de las formas resonantes como lo vemos en la imagen. Entonces, en resumen, las reacciones van a proceder más fácilmente en un halogenuro de ácido, incluso podrían ocurrir en condiciones neutras, y serán mucho más difíciles en una amida y prácticamente no se darán en un carboxilato. Vamos a ver las reacciones de hidrólisis, vamos a ejemplificarlas aquí, vamos a ver cómo podemos catalizar estas reacciones con el medio ácido. Entonces, esta es una reacción muy frecuente, las reacciones de hidrólisis las van a ver no solamente en química orgánica, sino después en las diferentes aplicaciones que tiene esta materia en otras semestres posteriores. Y aquí vamos a ver qué pasa, ¿no? Una nota importante es que los derivados de ácido por hidrólisis van a generar un ácido carboxílico. Todos los que vimos al principio que pertenecen a los cloros de ácido, los anhídridos, los ésteres, las amidas y los nitrilos, por esta reacción de hidrólisis van a generar un ácido carboxílico. Eso es muy importante recordarlo. Entonces, vamos a ver qué sucede. Entonces, al igual que planteábamos con los aldehídos y cetonas, podemos plantear la protonación del grupo carbonilo y esto va a aumentar considerablemente la electrofilia sobre el átomo de carbono del carbonilo, facilitando así el ataque del nucleófilo, en este caso una molécula de agua. Se localiza la densidad electrónica hacia el oxígeno para formar este intermedio tetraédrico, ¿no? Vamos a proponer a continuación una transferencia de protón, donde vamos a transferir, bueno, vamos a suponer que ocurre la transferencia de este protón, lo vamos a transferir aquí. Desde luego sabemos que no ocurre así, ya lo hemos platicado en otros momentos, pero vamos a plantear así esta transferencia de protón para plantear una potencial molécula de etanol en este caso, que actúe como un mejor grupo saliente. Entonces la densidad electrónica regresa hacia el carbono y expulsa al etanol como grupo saliente y nos genera un ácido carboxílico. Noten que en todos los casos planteamos flechas de reversibilidad. De hecho, nosotros podríamos suponer que aquí si hay un exceso de etanol en el medio, vamos a dibujarlo aquí, yo podría plantear que el etanol puede volver a atacar, porque al final tenemos aquí un átomo de carbono, un carbonilo, perdón, que está protonado, y entonces igual podemos plantear el ataque del etanol hacia esta parte de aquí.
De hecho, este es el fundamento para la esterificación de Fischer, donde al haber una mayor cantidad de etanol y una menor cantidad de agua, que incluso se puede ir quitando de la reacción, se puede favorecer el equilibrio hacia la formación del éster. En este caso, al tener una mayor cantidad de agua en el medio, favorecemos el equilibrio hacia la formación del ácido carboxílico, ¿no? Otra opción para favorecer estas reacciones de adición y eliminación puede ser aumentar el poder del nucleófilo. Lo vamos a ejemplificar con la hidrólisis de nitrilos, aunque cabe mencionar que la hidrólisis de nitrilos se favorece también en condiciones ácidas. Entonces, esta opción de la hidrólisis básica la vamos a emplear cuando no pudiéramos usar la hidrólisis ácida por alguna razón. Y entonces podemos usar aquí, para el caso de la hidrólisis, podemos usar diferentes compuestos que son hidróxidos, por ejemplo, hidróxido de sodio, podemos usar también carbonato, por ejemplo, se puede usar carbonato de potasio en algunas situaciones, o hidróxido de litio. Pero aquí en este caso vamos a ocupar hidróxido de sodio. Entonces aquí el nucleófilo no va a ser el agua, sino el nucleófilo va a ser el ion hidroxilo, que va a atacar al carbono del nitrilo. La densidad electrónica se deslocaliza hacia el nitrógeno. Vamos a proponer la protonación de este átomo de nitrógeno para formar este compuesto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una especie como de enol. Si se fijan, aquí podemos tener esta especie de enol. Y entonces podemos plantear entonces un equilibrio cetoenol para formar una amida. De hecho, el primer intermediario en la hidrólisis de nitrilos va a ser la formación de la amida. En la práctica es difícil detener la hidrólisis de nitrilos en la amida. Lo normal es que la reacción siga ocurriendo hacia el ácido carboxílico. Entonces tenemos aquí nuevamente un segundo ataque por parte del ion hidroxilo hacia el carbonilo de la amida. Entonces tenemos nuevamente la formación del intermediario tetraédrico. Vamos a proponer ahora la salida de amoníaco como grupo saliente. Nos planteamos ahí la protonación de la amina para formar amoníaco. Y como estamos en condiciones básicas, ya sea el exceso del ion hidroxilo o también incluso el amoníaco que sale como grupo saliente, pueden hacer la reacción ácido-base y entonces el producto que se obtiene al final de la reacción es el carboxilato correspondiente. Después ya por tratamiento con ácido diluido se puede, bueno, con el ácido necesario para llevar a cabo la neutralización del carboxilato, se puede obtener el ácido carboxílico en su forma neutra. Entonces vamos a ver estas reacciones que decíamos que ya platicamos ahorita la hidrólisis, ya nos adelantamos, platicamos ya la hidrólisis. Entonces vamos a centrarnos ahora en lo que sería la adición de reactivo de Grignard y la reducción con hidruros. Aquí simplemente recordar nuevamente lo que platicamos hace un momento de las reacciones de hidrólisis. En el caso de los cloros de ácido podrá proceder incluso en condiciones neutras. Para el caso de los ésteres se favorece por catálisis ácida o también podemos hacer la hidrólisis básica con hidróxido de litio o carbonato de potasio en metanol, también es una condición de reacción reportada. La hidrólisis de amidas y nitrilos se favorece más en condiciones ácidas. Y recordar que la hidrólisis de estos cuatro tipos de compuestos va a terminar en ácidos carboxílicos, que son el producto final de la hidrólisis de todos estos derivados. Ahora, en tanto a la adición del reactivo de Grignard, en el caso de los cloros de ácido es demasiado rápida la adición del reactivo de Grignard y va a generar primero la acetona y esta acetona va a reaccionar para generar el alcohol terciario. También en los ésteres la reacción es rápida y va a generar la acetona y después el alcohol terciario, como vamos a platicar. En el caso de las amidas, también puede terminar en el alcohol terciario, pero existe un tipo de amidas en particular que se llaman las amidas de Wenrep, que van a permitir la adición de un solo equivalente y va a terminar en la formación de cetonas. Los nitrilos van a adicionar solamente un equivalente de reactivo de Grignard para dar iminas. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, cuando ponemos un ácido carboxílico con el reactivo de Grignard, el reactivo de Grignard va a actuar como base y va a formar los carboxilatos. Entonces eso va a descomponer al reactivo de Grignard. Entonces vamos a ver qué ocurre con los ésteres. Lo que está en color verde son las famosas amidas de Weinreb y en color azul tenemos los nitrilos. Entonces vamos a platicar qué sucede. Entonces para el caso de los ésteres tenemos el ataque, en este caso del bromuro de fenilmagnesio. Pues aquí el fenilo ataca al carbonilo, sube para formar el intermediario tetraédrico
Y entonces aquí vamos a plantear que baja, expulsa al grupo alcoxi como grupo saliente y tenemos la formación de la acetona. Entonces aquí el reactivo de Grignard puede reaccionar nuevamente con otro equivalente de éster o puede reaccionar con la acetona. Entonces si nosotros recordamos cómo es el orden de reactividad, las cetonas son más reactivas frente a los nucleófilos que los ésteres, debido a que los ésteres, recordarán lo que platicamos al inicio, de que pueden proteger al grupo carbonilo por resonancia. O sea, aquí este par de electrones del oxígeno puede proteger por resonancia a este grupo carbonilo, lo cual hace que, digamos, no esté tan disponible para reaccionar con nucleófilos en comparación a las cetonas, donde no tenemos que el fenil o algún átomo de carbono pueda proteger aquí a este átomo de carbono, a este carbonilo. Entonces, entre la acetona y el éster va a reaccionar más rápido la acetona, y entonces cuando llega otro equivalente del reactivo de Grignard, va a ser exactamente la misma reacción que vimos con aldehídos y cetonas. Se va a formar el alcohol terciario, que después, por tratamiento con ácido clorhídrico diluido, rompemos el complejo con el reactivo de Grignard y tenemos ya el alcohol terciario. Lo que está en verde son las reacciones de las amidas de Weinreb, lo decíamos. La reacción procede exactamente igual. El fenilo va a atacar al carbonilo, bueno, el reactivo de Grignard ataca al carbonilo, sube, se da la formación del intermediario tetraédrico, igual que como está planteado con los ésteres, pero aquí la trampa la va a hacer este grupo hidroxilo, o también puede ser un éter, por ejemplo, que puede ser un metilo, de hecho creo que más bien sería más correcto plantear aquí un metilo. Y entonces aquí va a ocurrir la formación de un intermediario cíclico. Este intermediario cíclico de 5 miembros va a evitar el colapso, así encontré que lo llamaban en alguna referencia, evita el colapso del intermediario tetraédrico para la formación de la acetona, y entonces digamos que este intermediario cíclico de 5 miembros va a estabilizar y va a este intermediario tetraédrico y así lo va a dejar. Y no se va a romper hasta que tengamos el tratamiento con ácido clorhídrico diluido y vamos a formar este compuesto aquí, este aminoalcohol que tenemos aquí. Y recordarán que los aminoalcoholes nosotros lo podemos después proponer la hidrólisis de ellos. Entonces aquí planteamos la ruptura del ciclo del hidrógeno cíclico, protonamos a la amina para formar este compuesto, el oxígeno dona su par de electrones, expulsamos a la amina como grupo saliente y entonces termina en una acetona. Entonces verán que solamente incorporamos un equivalente de reactivo de Grignard, a diferencia de lo que vimos con los ésteres, donde incorporamos dos equivalentes del reactivo de Grignard aquí denotados en color azul, y aquí vean que solamente adicionamos un equivalente. Para el caso de los nitrilos es más o menos algo parecido, también nada más adicionan un equivalente del reactivo de Grignard. Entonces tenemos aquí nuevamente el ataque del reactivo de Grignard hacia el carbono del nitrilo, la densidad electrónica se deslocaliza hacia el nitrilo y tenemos este intermediario de aquí. Aquí no podemos plantear un segundo ataque de reactivo de Grignard debido primero que no tenemos aquí un grupo saliente, ¿no? Como lo tenemos en el caso de los ésteres, ¿no? Tenemos dos grupos fenilo en este caso particular y además tenemos aquí un átomo de nitrógeno que va a tener carga negativa y entonces eso va a evitar todavía más que se lleve a cabo una segunda edición de reactivo de Grignard. Entonces, de momento, así se va a quedar el compuesto. Y hasta que se hace el tratamiento con ácido clorhídrico diluido, tenemos la ruptura del complejo con el reactivo de Grignard y nos genera la imina. Si nosotros en estas condiciones de ácido clorhídrico diluido lo calentamos un poquito, podemos inducir la hidrólisis de la imina y generar entonces el compuesto el derivado de cetona correspondiente. Pues digamos que para pasar de aquí a aquí, pues lo único que restaría sería plantear la reacción de hidrólisis, que de hecho, bueno, cuando pusimos el ácido clorhídrico diluido lo podríamos hacer, pero le ponemos un poquito de calorcito para favorecer la reacción de hidrólisis. En cuanto a la reacción con hidruros, esta tabla es muy interesante, ya que nos reúne algunas de los hidruros que se emplean dentro de la química de derivados de ácidos carboxílicos. Los derivados de ácido van a tener diferente sensibilidad frente a distintos hidruros. Aquí vamos a mostrar 4 nada más. Vamos a mostrar el borhidruro de sodio, que ya platicamos de él cuando revisamos su reactividad de aldehídos y cetonas.
y el hidruro de litio aluminio, que también ahí lo platicamos, que decíamos que era como el hermano fuerte, ¿no? Del borhidro de sodio. Entonces, digamos que el borhidro de sodio es el reductor suave y el hidruro de litio aluminio es el reductor fuerte. Y tenemos aquí un nuevo reductor, el Dival H, que es esta estructura que tenemos aquí. Este Dival H va a tener, es muy similar la idea que tenemos aquí, pero aquí al tener dos grupos isobutilo que son muy, muy voluminosos, van a impedir la adición de más de un átomo de hidrógeno. Van a evitar la adición de muchos hidruros, pues, que es lo que platicábamos, por ejemplo, con el hidruro de litio aluminio, y si no, ahorita lo volvemos a recordar. Y entonces la idea de estos es que solamente van a donar un hidrógeno, solo van a donar un hidrógeno al compuesto carbonílico. Entonces aquí tenemos en esta tabla el código de colores nos indica que cuando el cuadro está en color verde, la reacción ocurre en condiciones normales, es una reacción típica, no hay problema. Entonces vemos que con el poderoso hidruro de litio aluminio tenemos que todo se reduce, los aldehídos y cetonas a los alcoholes, hasta los ácidos carboxílicos que no son tan reactivos se reducen también en los alcoholes, los ésteres, los cloros de ácido también se vuelan hasta los alcoholes, y en el caso de las amidas y los nitrilos, tenemos aquí una excepción que se reducen a las aminas, es decir, aquí se va a conservar el átomo de nitrógeno. Para el caso del Dival H, solamente se dona un hidrógeno, para el cetona nos dan los alcoholes, los ácidos carboxílicos pueden reaccionar, pero vean que aquí ya viene en color amarillo, y lo que nos denota ese color amarillo es que la reacción ocurre, pero necesitas meterle más presión o más temperatura. Entonces la reacción no ocurre tan fácil. Con los ésteres, el Dival H nos genera aldehídos, pero aquí requiere un control de la temperatura para que no termine en los alcoholes. De hecho, la mayoría de los reportes de ésteres con Dival H suelen decir que se obtienen mezclas de aldehídos y de alcoholes o incluso solamente el alcohol. Entonces son reacciones medio complicadas de controlar. Para los cloros de ácido terminan en los alcoholes, también con Dival H, y las amidas y los nitrilos, la teoría dice que terminan en los aldehídos, pero también son condiciones medio complicadas de controlar. Y en el caso del borido de sodio, vean que básicamente lo usamos únicamente para reducir aldehídos y cetonas a alcoholes, entonces es un reductor muy suavecito, solamente para aldehídos y cetonas. Ya hay reportes de que puede ocurrir para los ésteres, pero también que también nuevamente requiere mayor temperatura o presión, y no reacciona frente a los ácidos carboxílicos, ni frente a las amidas, ni los nitrilos. Y en el caso de los cloros de ácido no es una muy buena reacción porque se obtienen mezclas de productos. Vamos a ver cómo es el mecanismo. El mecanismo involucra la adición del hidruro al carbonilo, muy similar a lo que vimos con la adición de borhidruro en compuestos de aldehídos y cetonas. Una variante de este mecanismo lo vamos a ver con la reducción de amidas con el hidruro de litio y aluminio. Aquí tenemos qué es lo que va a pasar. Vamos a ver, en color azul está el éster y en color naranja vamos a plantear qué pasa con las amidas. Empecemos con los ésteres. Entonces tenemos igual la formación de un complejo con el aluminio del litio aluminio, la transferencia de hidruro, se deslocaliza la densidad electrónica hacia el oxígeno para la formación de este complejo, de este compuesto, y vean que aquí ya se dio el enlace carbono-hidrógeno, ¿no? Para empezar el primer paso de reducción. Vamos a plantear aquí que la densidad electrónica se regresa al carbono que era del carbonilo, y vamos a plantear aquí la formación de un complejo entre el aluminio y el grupo metoxilo, que sería como grupo saliente, y vean que el primer intermediario sería un aldehído. Desde luego, entre el aldehído y el éster, pues es más reactivo el aldehído, pues si aparte es el todopoderoso el todopoderoso hidruro de litio aluminio, entonces fácilmente este aldehído se va a volver a reducir para generar el alcohol primario después de la ruptura de los complejos que se forman entre los alcoholes y los derivados de aluminio. De hecho, aunque aquí en el papel se ve muy, muy sencillo, la realidad es que en el laboratorio trabajar con las sales de aluminio puede ser un reto bastante interesante.
En el caso de las amidas, el mecanismo es muy similar. Ahorita vamos a ver dónde está la variante, entonces igual vamos a analizar. Se plantea la formación del complejo con el aluminio, la transferencia del hidruro, la densidad electrónica se deslocaliza el aluminio y aquí pues se ve todo igual, ¿no? No hemos hecho aparentemente nada distinto, pero aquí el problema es que nosotros planteamos en este paso de aquí, habíamos planteado que se salía como grupo saliente el grupo de toxilo, pero aquí tenemos que estar planteando como salida de grupo saliente a un amiduro, lo cual no es tan favorable desde luego, y entonces lo que va a acontecer más bien es que el nitrógeno va a meter su par de electrones y va a expulsar a este complejo de oxígeno y aluminio como grupo saliente para formar una imina. Esta imina, al igual que planteamos para el caso del aldehído, es mucho más reactiva frente al hidruro de aluminio que la misma amida, entonces va a ocurrir exactamente lo mismo, la formación del complejo, la transferencia del hidruro, la densidad electrónica se deslocaliza hacia el nitrógeno para formar la amina primaria, que posteriormente por la adición de agua rompemos los complejos y tenemos ya nuestra amina formada. Entonces vean que aquí la diferencia en los dos compuestos es que aquí terminamos en el alcohol, ¿no? Donde el oxígeno, que era parte del grupo carbonilo, se conserva. Mientras que en el caso de las amidas, no. En el caso de las amidas, el oxígeno que era perteneciente al carbonilo ya no aparece en el compuesto final, sino lo que hemos conservado más bien es el átomo de nitrógeno de la amida inicialmente y aquí de la amina, ¿no? Entonces, eso es una diferencia importante que tiene de la reactividad con el hidruro de litio aluminio para el caso de los ésteres y para el caso de las amidas. Vamos ahora a centrarnos en las propiedades ácido-base. En el caso de propiedades ácido-base, recordar un poquito de qué es lo que influye sobre la acidez de los derivados de ácido carboxílico, o más bien sobre los ácidos carboxílicos. Y el protón es ácido debido al efecto inductivo de los átomos de oxígeno y a la estabilización por resonancia. Recordarán que esto lo platicábamos en las clases presenciales, ¿no? De estos dos factores que pueden estabilizar a los aniones que salen después de la reacción con una base. Entonces vamos a plantearlo aquí. Entonces tenemos aquí nuestro ácido carboxílico. La base puede abstraer este protón que aparece en rojo. La densidad electrónica se deslocaliza hacia el oxígeno para formar el carboxilato. Entonces aquí lo que explica que este protón sea tan ácido, bueno, es el efecto inductivo que ejerce el átomo de oxígeno aquí, el carbonilo, y adicionalmente el efecto inductivo que ejerce este segundo átomo de oxígeno sobre este protón. Una segunda razón por la cual ese protón es ácido es que el anión resultante, que sería este carboxilato, nosotros lo podemos estabilizar por resonancia, como lo vemos en la imagen, de tal suerte que yo puedo pintar el carboxilato como este híbrido de resonancia, donde la carga negativa la estarían compartiendo ambos átomos de oxígeno. Los ácidos carboxílicos en general entonces son ácidos débiles con valores de pK alrededor de 4.7, 4.5, 4.7, pero esto va a variar mucho dependiendo de los sustituyentes que tengamos en el carbono alfa por efecto inductivo. Recuerdan que esto decíamos que era el efecto cobija, ¿no? Que decíamos que era el efecto inductivo era como que le está jalando densidad electrónica y eso aumenta la acidez. Eso lo vemos ejemplificado en esta pequeña tablita, donde tenemos el ácido acético con un valor de pK de 4.7. Luego, en el siguiente lugar pusimos el ácido propiónico, donde aquí el efecto inductivo es al revés, es por efecto de hiperconjugación. Va a estar protegiendo aquí al grupo carbonilo y eso se ve representado como un aumento en el valor de pK, es decir, va a ser un compuesto menos ácido. Pero si incorporamos grupos funcionales que tengan un mayor efecto inductivo, por ejemplo aquí los halógenos, vemos que aquí el cloro va a jalar densidad electrónica, es decir, por efecto inductivo, y eso influye muchísimo sobre el valor de pK, ¿no? Baja hasta 2.9, es decir, está bajando de 4.76, que es para el ácido acético, por la incorporación de un átomo de cloro, baja hasta 2.9. Y si ponemos ahora dos átomos de cloro que tienen el doble de efecto inductivo, pues baja todavía más hasta 1.3.
o al incorporar un grupo nitro, que también va a tener un efecto inductivo importante, al ser un grupo electroatractor, baja incluso también a 1.7, ¿no? Entonces, si bien el valor base podríamos decir que es alrededor de 4.5, la realidad es que dependiendo del tipo de sustituyentes que estén vecinos al grupo carboxilo, va a hacer que el valor de pH, de pKa, perdón, pueda aumentar o pueda disminuir por efecto inductivo. En los demás derivados de ácido donde no tenemos protones unidos a los heteroátomos, van a presentar acidez en el carbono alfa. Esto va a ser importante particularmente en los ésteres. En las amidas no son tanto, en las amidas sí se puede hacer también en la formación de enolatos, pero va a ser mucho más representativas en los ésteres. Y esto lo vamos a ver representado en la condensación de Claisen o en la condensación de Dickmann, que es una Claisen intramolecular, como veremos a continuación. Entonces, en la condensación de Claisen vamos a tener dos equivalentes de un éster, donde tengamos un carbono alfa, donde tengamos protones que puedan ser abstraídos. Entonces, aquí generalmente la base que se ocupa es el alcóxido, que también sea equivalente al grupo alcoxi que tenemos unidos al grupo carbonilo del éster. Esto es para evitar la potencial reacción de transesterificación, donde recordar que estos alcóxidos podrían actuar también como nucleófilos y dar reacciones de adición y eliminación, de sube, baja y elimina, para dar otro tipo de ésteres. Por ejemplo, si aquí hubiera ocupado metóxido de sodio, al final en la reacción podría tener la mezcla del éster etílico, que es el que quisiera, pero también podría tener la formación del éster metílico por la incorporación del grupo metoxilo. Entonces, para evitar esa reacción, vamos a conservar como base, vamos a usar también el mismo grupo alcoxi que tenemos en el éster. Entonces aquí el etóxido de sodio toma el protón, la formación del enolato, ya clásico, ya super visto por nosotros. Y entonces aquí lo que vamos a plantear es que el segundo equivalente del éster va a reaccionar con este enolato. Entonces baja la carga, ataca el carbono alfa hacia el grupo carbonilo, sube, baja y elimina, una reacción de adición-eliminación. Aquí ya nos comimos un poco los pasos de la formación del intermediario tetraédrico, pero recordar que así ocurre, ¿no? Ocurre a través de la formación del intermediario tetraédrico para formar un beta-cetoéster y reciben este nombre de beta-cetoéster porque aquí tenemos el éster, este sería el carbono alfa, aquí bueno hay un carbono beta, pero sería el grupo arilo, y si nos vamos así hacia acá arriba sería el carbono beta, este de aquí, y podemos plantear incluso aquí el carbono gamma, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es ubicar que en el carbono beta vamos a tener un grupo carbonilo. En el caso de la conexión de Dickmann, que es la que vamos a mostrar abajo, es exactamente lo mismo, pero aquí la diferencia es que los dos ésteres están contenidos dentro de la misma molécula. Aquí vemos que la molécula con la que partimos no son dos equivalentes de éster, sino que es una molécula que tiene los dos ésteres. Digamos que es un diéster. Entonces aquí para este caso de este diéster va a ocurrir exactamente lo mismo. La formación del enolato por el ataque de la base, la extracción de la base, para dar la formación del enolato, y entonces este enolato va a autoatacarse, por decirlo así, pero va a atacar al otro grupo carbonilo, sube, baja, elimina, y entonces aquí el truco es ver, bueno, qué es lo que voy a obtener, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos voy a obtener? Entonces aquí lo que yo les recomiendo siempre es numerar. Entonces aquí a este carbono de aquí, que fue el átomo que atacó inicialmente, vamos a decir que sea el carbono 1, este de aquí sería el carbono 2, y vengo para acá que sea el carbono 3, este para acá que es el carbono 4, y este de aquí que sería el carbono 5. Entonces lo que vemos es que vamos a formar un compuesto cíclico de 5 miembros, vamos a formar este tipo de compuestos cíclicos. Entonces en las condensaciones de Claisen vamos a formar compuestos cíclicos, particularmente en este caso vamos a formar una ciclopentanona. Entonces vamos a ver aquí está la ciclopentanona. Entonces este carbono 1 es este carbono de aquí, que está unido al éster. Vean que aquí este éster que está aquí
sería este éster de acá, este es el carbono 1, y el carbono 2 es el que era el otro éster, pero ahora lo tenemos como un carbonilo, y eso se debe a que ya perdimos este grupo etoxilo que se fue como grupo saliente. Lo tenemos el carbono 3, que no tiene nada, el carbono 4, que no tiene nada, y el carbono 5, que cierra el anillo, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones son bastante útiles para formar beta-cetoésteres, que son intermediarios muy importantes dentro del desarrollo de química de valor agregado. Y como ejemplo de ello vamos a ver la síntesis malónica y la síntesis acetoacética, y es un otro ejemplo del uso de las reacciones de carbono alfa en ésteres. Nos van a permitir hacer reacciones de enolatos empleando bases más débiles y después hacer una reacción de hidrólisis y posterior beta descarboxilación, que es la reacción nueva y con la que cerramos este video. Entonces vamos a suponer que nos piden este tipo de transformación. Tenemos un bromuro de bencilo y nos piden convertirlo a este compuesto de aquí. Entonces vemos que lo que está diferente es lo que está pintado en color azul. Aquí lo voy a resaltar todavía más en color amarillo. Y entonces identificamos que la porción que hay que poner es un grupo como un derivado de acetona. Son H2, el carbonilo y un CH3, ¿no? Es un compuesto de acetona. Y entonces, como lo que aprendimos con las reacciones de alfa-alquilación de enolatos, por ejemplo, pues lo que a mí se me podría ocurrir es usar la acetona, formar el enolato por tratamiento con base. Entonces el enolato va a atacar al carbono que soporta el bromo, se va el bromo como grupo saliente y ya tengo mi compuesto. Entonces aquí en el papel se ve muy bien, si podría ocurrir, pero pues hay una serie de cuestiones instrumentales que de repente nos van a impedir usar esta reacción. A veces pueden ser hasta cuestiones económicas, ¿no? Que no tenga el terbutóxido de potasio o que no tenga disolventes secos, ¿no? Anhidros para hacer la reacción. Y entonces esto puede complicar el desarrollo de alguna síntesis. Entonces, como alternativa tenemos la síntesis malónica y la síntesis acetoacética. Entonces aquí vamos a tener otra vez nuestro bromuro de bencilo. Y noten que ahora en lugar de usar acetona, usé acetoacetato de etilo. Entonces esta parte de aquí sería el aceto y aquí tenemos el acetato de etilo, ¿no? Entonces a este compuesto se le conoce como acetoacetato de etilo y es un beta cetoéster que ya vimos cómo se pueden obtener a partir de la condensación de Claisen. Y entonces aquí, en lugar de usar terbutóxido de potasio, que es una base más fuerte, aquí para formar el enolato no necesito una base más fuerte. El pK de estos protones de esta posición va a ser mucho más bajo debido a que está vecino a dos grupos carbonilo, como recordarán de lo que revisamos en los videos pasados, y entonces puedo usar una base más suavecita. Al final ocurre exactamente lo mismo, es una reacción de alfa-alquilación, pero terminamos en este compuesto. Y entonces aquí lo que ustedes me pueden decir, bueno, pero es que ese no es el compuesto que nos pidieron. El compuesto que nos pidieron es este de acá. Y te sobra esto, maestro, ¿no? Entonces aquí hay un truco que es importante recordar. Los beta-cetoésteres pueden hidrolizarse y después al hidrolizarse van a perder al grupo carboxilo por CO2, como CO2. Entonces lo que vamos a plantear aquí es la hidrólisis. Aquí estamos planteando la hidrólisis ácida del éster hacia el ácido carboxílico. Y entonces dentro de estas mismas condiciones de reacción donde estamos calentando este beta-cetoácido en este caso, vamos a proponer la descarboxilación espontánea y entonces sí ya nos queda nuestro compuesto que estamos buscando, ¿no? Entonces vean que lo que hemos incorporado es exactamente lo mismo, ¿no? El mecanismo por el cual transcurre esta síntesis acetoacética o la síntesis malónica también, es en el caso de la síntesis malónica, lo que ocupamos es el malonato de dietilo, que es este de aquí, que básicamente es exactamente lo mismo, pero aquí lo que vamos a unir en este caso no es un grupo acetilo, sino va a ser un grupo carboximetileno, como veremos a continuación. Entonces la idea es exactamente la misma, usamos una base más débil para la formación del enolato, tenemos el ataque del enolato hacia el carbono que soporta el bromo, se va el bromo como grupo saliente, llegamos a la formación de este intermediario, y vamos a proponer ahora la hidrólisis ácida. Podríamos usar también hidrólisis básica, no hay ningún problema. Entonces planteamos el ataque de la protonación, tenemos que haberla planteado primero.
Pero bueno, vamos a comernos ese paso, sube, baja, elimina, vean que la hidrólisis ocurre en ambos ésteres para llegar a este compuesto dicarboxílico. Entonces aquí viene el paso traca-traca, es una reacción que se denomina beta descarboxilación. Los derivados del ácido malénico también van a poder descarboxilarse, porque el chiste para que ocurra la descarboxilación es que respecto al ácido carboxílico que quiero descarboxilar, que quiero quitar, tiene que estar en posición beta. En la posición beta yo tengo que tener un grupo carbonilo. Si yo cumplo esta condición, que en el carbono beta a un ácido carboxílico yo tenga un compuesto carbonílico en este carbono beta, yo puedo proponer las reacciones de beta descarboxilación, porque de repente a veces los alumnos suelen confundirse que siempre ocurre descarboxilación en un compuesto de ácido carboxílico. No siempre, de hecho sí hay reacciones de descarboxilación, hay muchos ejemplos de la química de descarboxilación, algunas reacciones radicalarias también por ahí aparecen, pero para este caso particular lo que nos tenemos que fijar es que en el carbono beta al ácido carboxílico que quiero quitar, tiene que haber un grupo carbonilo, como estamos planteando aquí. El mecanismo es un mecanismo concertado, es decir, ocurre en una sola etapa, pero bueno, aquí lo voy a plantear en cámara lenta. Entonces aquí he pintado en color como violeta el ácido carboxílico que voy a quitar por descarboxilación, y tramposamente he pintado aquí este átomo de hidrógeno, lo he puesto más desarrollado. Voy a poner de una vez el producto, ahorita vamos a ver por qué. Vamos a verlo en cámara lenta. Entonces aquí lo que vamos a plantear es que el oxígeno aquí va a tomar este protón para formar este enlace. Lo voy a poner aquí resaltado en amarillo. Para formar este enlace oxígeno, oxígeno e hidrógeno. A continuación se rompe el enlace oxígeno-hidrógeno, sube, baja y elimina para romper este enlace de aquí. Lo voy a poner de color rojito, este enlace que pinté en rojito. Vean que aquí ya no está, aquí ya se rompió ese enlace de aquí, y entonces ese enlace lo estamos recorriendo para formar ahora este doble enlace que estoy marcando aquí en amarillo, ¿no? Entonces aquí ese es un proceso que ocurre de manera concertada, ocurre en un solo paso. Para lo que estamos viendo es la ruptura de este enlace de aquí, para formar una molécula de CO2. Ya lo único que resta es plantear aquí un equilibrio cetonol, este grupo acá, para tener la formación del ácido carboxílico, ¿no? Entonces aquí en este caso, para la síntesis malónica, lo que he incorporado es un grupo carboximetileno, o sea, lo que le puse fue este CH2 y el ácido carboxílico. Pues bien, con esto terminamos este video. Estuvo un poquito larguito, un poquito pesadito, pero con esto hemos revisado lo principal de la reactividad de derivados de ácido carboxílico y de los ácidos carboxílicos también. Espero que les haya gustado. Tomamos cualquier duda, comentario, me lo pueden dejar aquí abajo, o también a través de mi correo electrónico. Hasta luego.